Me uno a los saludos de bienvenida de Andrea. Este es el segundo evento que estamos haciendo desde la coalición en el marco del proyecto de fortalecimiento de HI para la coalición, cuyo objetivo es el dejar el preliminar del informe sombra, del segundo informe sombra de Colombia, y de paso fortalecernos como coalición con nuevas organizaciones y nuevas personas que quieran hacer parte. Bienvenidos todos. Andrea, aquí la mayoría de personas conocemos quién es Andrea, sin embargo, contarles pues que Andrea es abogada de derechos humanos, es tallerista experiencial y activista en el tema de derechos humanos muy fuertemente en población con discapacidad. Ha hecho parte e impulsado acciones y estrategias en el marco de la convención, de la implementación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Entonces, como una primera parte, vamos a tener a Andrea, como bien lo decía la invitación. Andrea nos va a hablar, o el tema de hoy es indicadores. Iniciará Andrea y luego terminará Aleida. Bienvenida, Aleida, buenos días. Buenos días, Betty, y a todos, todas. Reforzando un poco más y llevando ya más el tema al ejercicio específico de los grupos de trabajo que tenemos en la coalición. Entonces, bienvenidos todos y le doy paso a Andrea. Gracias, Andrea, por tu tiempo y por tu disposición. Muchas gracias por la invitación a la coalición, a Betty y a Leida por todo el trabajo que han hecho en preparación y a todos ustedes por aceptar participar en este proceso. Quienes participaron en la primera ronda del informe sombra saben que es un proceso político. Saben que voy a cerrar una puerta porque está entrando mucho ruido. Y estaba diciendo que quienes participaron en la primera ronda del primer informe sombra saben que este es un proceso primariamente colectivo, de construcción colectiva, y es un proceso político. Ustedes saben que sé que tuvieron la primera sesión con Rafael Pavón y con Ana María Rodríguez, personas maravillosas que pudieron enmarcar también este proceso, y en esa primera ronda fue un proceso de construcción colectiva, un proceso de discusión política y también de entender qué significaba realmente, dada la situación de derechos humanos en Colombia y el conflicto armado. Muchos movimientos sociales tienen gran experiencia presentando informes ante Naciones Unidas en Colombia. El movimiento de minorías étnicas, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la tortura y a favor de los presos políticos. Son movimientos que tienen más de 30 años de experiencia presentando informes sombra, y el movimiento de personas con discapacidad no tiene esa misma trayectoria en incidencia ante Naciones Unidas. Entonces, es muy importante poder seguir fortaleciendo esa capacidad del movimiento para articular las denuncias que tenemos frente al Estado colombiano. Entonces, la idea de la sesión de hoy es hablar sobre el tema de indicadores para medir el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, en Colombia. Perdón, voy a anclar a nuestro intérprete. Entonces, quería comenzar con una cita, y quienes me han escuchado algunas veces saben que siempre digo que es puro trabajo de hormiga. Realmente, en general, el trabajo de montar un informe sombra, de presentar esta documentación, es un trabajo de hormiga. Y encontré esta cita de un escritor griego, Lafcadio Hearn, que dice: todo buen trabajo se hace como lo hacen las hormigas, poco a poco. Y efectivamente, esto tenemos que pensarlo como en un proceso que se construye uno sobre otro y que son como ladrillos de lo que estamos haciendo.
Entonces, antes de comenzar, también quería darles la indicación de cómo alzar la mano. Bueno, aquí no hay nadie por llamada telefónica, entonces no. Pero pueden, en el menú de reacciones, en la parte de abajo, pueden hacer clic en el botón que dice levantar la mano. Por teclado pueden hacerlo por opción Y o Alt Y según tengan Windows o Mac. Y si nada les funciona, pueden escribir un asterisco en el chat y así yo sé que están pidiendo la palabra. Bien. Quería iniciar este espacio haciéndoles una pregunta y pedirles que la escriban en el chat. Me gustaría preguntarles qué les emociona de participar en el informe sombra. Si alguien prefiere alzar la mano, le queda más cómodo, puede hacer. María dice todo, creo que es un instrumento muy importante. Jesús Aristizábal nos dice realizar auditoría. Asdown, y no sé quién de Asdown se esté conectando, establecer las prioridades en la implementación del tratado en Colombia. ¿Qué otras cosas? Gilberto nos dice por el aporte al conocimiento de realidades y ante todo contribuir a transformarlas. Entonces hay un impulso como claro de tener un impacto. Es lo que observo como en los comentarios. Creo que hay otras personas que están escribiendo, entonces voy a dar un espacio más para poder ver sus respuestas. Betty dice, incidir como colectivo para denunciar vulneración de derechos que no permite igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Valentina dice, me emociona el trabajo en conjunto con los colectivos, grupos y personas, visibilizando las vivencias y promoviendo los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aleida dice, establecer líneas de base para monitorear el cumplimiento de la convención. Moni, ya te cambio el nombre. Tener una voz más fuerte frente al gobierno y las necesidades de las personas con discapacidad, nos dice Gloria. Henry nos dice hacer el comparativo más real del informe que presenta el gobierno colombiano denunciando el incumplimiento. Y eso que dice Henry es cierto, el informe sombra, en Colombia sabemos que todo en papel se ve muy bonito. Esa es la historia de nuestro país. Entonces el informe sombra lo que hace es decir, sí, eso está ahí muy bonito, pero en la realidad es lo que está pasando. Entonces, esa función del informe sombra es clave. Zulay nos dice, permite realizar un balance respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ángela nos dice, conocer los avances que se ha tenido en Colombia desde la convención, conocer la realidad de las personas con discapacidad. John, ¿tú habías alzado la mano? Si quieres abrir tu micrófono. Sí, buenos días. Buenos Lo que días. pasa es que no puedo escribir en el chat. No te preocupes. No sé qué pasa con el teléfono. No hay, Sí, lo interesante del informe sombra, pues es saber, es escuchar la voz y saber lo que dicen las personas desde otra mirada, porque la mirada estatal y los informes que presentan a veces no son lo real, ¿no? O distancian mucho de lo real. Entonces, por eso estos informes son bien interesantes conocerlos. Gracias. Muchas gracias por esa participación, John. Y Diana nos dice colectivizar y visibilizar las necesidades sentidas que como población nos han acompañado históricamente.
algo que les llame la atención de los comentarios, algo que observen de lo que respondieron las personas en el grupo. Si alguien quiere alzar la mano o revisarlas de nuevo. ¿Qué observan? Observé cosas como, uno, que se tenga prioridad la voz de las personas con discapacidad. Dos, ver en qué anda el Estado, como efectivamente hacerle rendir cuentas a través del informe sombra. Tres, trabajar con varios grupos y colectivos, hacer parte de un proceso colectivo. Hola, Anita. Entonces, creo que son valores como muy centrales de la coalición y también muy importantes tener en cuenta en el proceso. El sentido colectivo, dice Gilberto. Y además es muy importante que viviendo en un país tan centralista, las voces de las regiones estén presentes en este proceso también. Eso ha sido una intención desde el inicio de la coalición y no siempre fácil de lograr. Entonces, me alegra mucho que estén personas aquí de Ibagué, de Pasto, del Líbano. No sé si haya otros lugares que estén aquí presentes que distintos a Bogotá que no hayan puesto en el chat. Rafa nos dice promover la convención y su implementación en Colombia, lo cual no es prioridad del gobierno nacional. Gracias por ese comentario. Y antes de que Rafa y Ana hayan llegado, mencioné que pues que estábamos construyendo sobre lo que ustedes hicieron en la primera sesión. Muy bien, entonces entremos en materia sobre qué es esto de los indicadores de derechos humanos. Y en el chat voy a hacer un experimento a ver si me funciona. Voy a copiar un enlace y voy a pedirles que ingresen a ese enlace y escriban palabras que asocian con el concepto de indicadores. Entonces, háganme saber si les funcionó. Si abren el enlace les lleva a una página para responder, escribir palabras allí. Entonces pueden escribir palabras y luego escribir send. Les invito, vamos a hacer una nube, entonces les invito a que escriban una palabra y presionen send. Si van a escribir varias, pueden escribir. Luego enviar, poner send. Cambio de interpretación. Hacemos el relevo de intérprete, por favor. Gracias. Entonces, estas son las efectividad, eficacia, medición, avance y retroceso, característica, señal, guías, cifras, eficiencia, metas, efectividad, señales de alerta cuantificables, eficacia, orientaciones, gestión, medición, datos, medir, referencia, indicativo, cumplimiento. ¿Qué les hace pensar ver esta nube de palabras? ¿Qué les genera? Si alguien quiere alzar la mano o responder en el chat. Y medición y eficacia surgieron como palabras más grandes allí. ¿Qué les hace pensar al ver esto? Pueden alzar la mano o escribir en el chat. Atributos. Betty. Pues yo creo que los indicadores permiten como focalizar y tener nosotros como esas herramientas de acciones concretas para poder medir o hacer seguimiento realmente a lo que el Estado colombiano, a las acciones que realiza el Estado colombiano frente a los derechos de las personas con discapacidad.
como un derrotero pues más claro y más específico y nos da herramientas importantes, por ejemplo, en el desarrollo del informe. Súper, gracias Betty. Tomás dice evaluación, María nos dice revisión y reflexión, Gilberto nos dice gestión. Gilberto, yo no sé si tú podrías hablar un poquito más de por qué pones gestión. ¿Por qué los indicadores te hacen pensar en gestión? Gilberto, no sé si puedes abrir tu micrófono o escribir en el chat. Listo, Gilberto ha escrito. Gloria nos dice una herramienta que da certeza de exigibilidad. Gloria, ¿puedes explicar un poco más qué quieres decir con eso? Claro, Andrea. Bueno, primero preguntabas de gestión, pues los indicadores nos marcan una pauta para llamar la atención a las entidades y cómo se viene desarrollando la convención en determinados sectores y áreas de las que comprende y poder determinar esos avances cuantificables, ¿no? Y eso pues nos da esa herramienta que nos da un criterio más sólido para poder hacer la exigibilidad de los derechos en las áreas donde no se ha desarrollado frente a esa normatividad que tú hablabas y que ya todos conocemos, que es extensa en Colombia, pero que va totalmente en contra de las realidades en la implementación. Gracias. Gilberto dice, han sido considerados como herramienta para ayudar en la gestión. Muy bien. Efectivamente, los indicadores se constituyen en una herramienta concreta para medir y ver cómo están las cosas. Entonces, hay un documento que es bien importante que voy a compartirles en el chat, que son las preguntas frecuentes sobre los indicadores de derechos humanos de la CDPD. Y esta lista de preguntas frecuentes es un documento base bien importante para entender cómo este tema de los indicadores, particularmente de estos indicadores de la CDPD. Y nos dice que un indicador es la información específica sobre el estado o la condición de un objeto, evento, actividad o resultado que puede relacionarse con las normas y estándares de derechos humanos, que aborda y refleja los principios y preocupaciones de los derechos humanos y que puede utilizarse para evaluar y vigilar la promoción y aplicación de los derechos humanos. Entonces, efectivamente, todo lo que ustedes indicaron en sus respuestas está relacionado con esta definición. ¿Alguna reacción a esta definición? ¿Es clara? ¿Hay algo que suma a lo que ustedes habían pensado inicialmente? Bien. Y también lo otro que nos dice este documento, y también para contarles un poquito de la historia de los indicadores de la convención, este fue un proceso que se lideró desde la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, particularmente la oficina o pues su consejero senior sobre discapacidad, y que buscaba ser una herramienta tanto para pensar en la implementación de cada uno de los artículos de la convención como de los objetivos de desarrollo sostenible. Y que permite también acotar qué cosas busca el comité mirar. Eso fue un proceso de construcción de estos indicadores como de más o menos 3 años. Y es importante tener en cuenta que estos indicadores no existían la primera vez que Colombia fue revisada ante el comité. De hecho, siempre una de las cosas que decíamos era, bueno, hay que tener indicadores para saber si están cumpliendo las recomendaciones, ¿sí o no? Entonces ese trabajo lo hicieron desde allí justamente para apoyar la implementación en cada uno de los estados. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, siéntese libre de alzar la mano en cualquier momento. Henry nos dice, para tener un buen indicador de gestión es importante mirar y tener bien definido el objetivo que se persigue para evaluar su éxito al alcanzar objetivos. Efectivamente, creo que es importante tener claridad sobre qué es lo que se busca lograr.
y eso lo vamos a discutir un poquito más. Voy a copiarles el enlace de este documento de preguntas frecuentes y es muy importante revisarlo con calma y con sus organizaciones para empaparse un poquito más sobre qué es esto de los indicadores. ¿Qué nos dice? Hay un documento previo importante que produjo también la Oficina de la Alta Comisionada, que es un documento que se construyó sobre cómo hacer indicadores de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas. Y ese documento, digamos, este es como un documento sombrilla de estos indicadores que se construyeron para la CDPD, que siguen esos lineamientos específicos. Y entonces, en Naciones Unidas se entienden estos tres tipos de indicadores. Por un lado, los indicadores estructurales miden la aceptación, intención y compromiso con los derechos humanos. Y la pregunta, como su nombre lo indica, estructurales. ¿Tiene el Estado la estructura que requiere el artículo? Entonces, por ejemplo, ¿existen leyes sobre educación inclusiva? ¿O existe un marco normativo sobre educación inclusiva en el país? ¿O existen normas que prohíben la discriminación contra mujeres con discapacidad, por ejemplo? Existe la estructura estatal en términos de normas, de políticas públicas, de disposiciones que muestren que hay una intención y compromiso con la implementación de ese artículo, de ese estándar de derecho humano específico. Los indicadores de proceso son los indicadores que miden los esfuerzos para transformar compromisos en resultados deseados. Entonces, esto es más como en la implementación. Por ejemplo, existen convenios con intérpretes en lengua de señas en las entidades de acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, eso sería el proceso para implementar un estándar, es el indicador. De allí es el indicador de proceso, perdón. Y los indicadores de resultado, como su nombre lo indica, muestran qué ocurre en los procesos específicos. Entonces, y los de resultados generalmente son mucho más cuantitativos que cualitativos. Entonces, por ejemplo, número de denuncias presentadas por violencia intrafamiliar cometidas contra personas con discapacidad que fueron procesadas y sancionadas, investigadas y sancionadas. Eso sería un ejemplo de un indicador de resultado. Y eso tiene que mirarse en relación con el número de denuncias presentadas por violencia intrafamiliar de personas sin discapacidad para entender cómo juega ese número ahí. Rafa dice, no sé si los indicadores, además de permitir la medición y el seguimiento de acciones ya realizadas, también tienen la función de orientar acciones futuras o el desarrollo de planes a determinar prioridades y metas a cumplir. Pues súper importante que digas eso, Rafa, porque justo ese es el puente con la incidencia. Entonces, los indicadores por sí solos no es que nos digan tanto, y Derli dice mejora continua, sí. La idea es justamente que el mejoramiento en indicadores o la presión para que mejoren los indicadores se traduzca en transformaciones de mediano plazo en la implementación de los estándares de derechos humanos contenidos en la convención. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahí, comentario, reacción. André, estaba haciendo el comentario que a diferencia de lo que ocurría en el 2014, cuando nos convocabas por primera vez a hablar de estos temas de informe alternativo, de informe sombra, contar con este momento, con indicadores y de este tipo de desarrollo es muy valioso y es muy potente para la coalición y para todas las organizaciones. Entonces, creo que es un aporte real a este trabajo. Sí, estoy de acuerdo, Ale. Creo que en eso la sociedad civil se ha fortalecido y nos hemos informado más sobre qué significa hacer incidencia de manera estratégica e inteligente, sobre todo en un contexto tan adversario como el que hemos estado en la última administración, en que ha habido muchos más retrocesos que avances.
Bien. Perdón. Un minutico. ¿Algún otro comentario? Rafa. Buenos días a todos y a todas. No, yo quería destacar el carácter cuantitativo de los indicadores. Es decir, ante una realidad diversa y sujeta a tantas interpretaciones, como es la situación de las personas con discapacidad en el país, los indicadores nos permiten tener unos puntos de acuerdo para poder tener una visión compartida y de alguna manera para tener una visión lo más objetiva posible de si hay avances o no en un ambiente que está tan sujeto a intereses y a disputas, donde muchas veces impriman las opiniones antes que las realidades. Yo creo que los indicadores tienen ese gran poder de permitirnos encontrar unos puntos de referencia comunes para poder hacer seguimiento a las actividades y para determinar prioridades hacia el futuro. Gracias, Andrea. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces quisiera... Un segundito. Estas son unas cositas técnicas. Quisiera entonces ahora pedirles que en grupos tengan una conversación de, bueno, entendiendo que esta es la definición de indicadores, ¿por qué nos importan los indicadores para la preparación de un informe sombra? Y pues, digamos que varios han dicho acá por el tema de gestión nos permite medir, pero me gustaría que fueran como un poquito más específicos, pues que tuvieran más especificidad frente a como piensen en ejemplos o en cosas que podrían ayudarnos a empujar. Por ejemplo, si hay alguna organización específicamente que aquí esté trabajando temas de inclusión laboral. Entonces, no, porque yo creo que hemos estado peleando tantos años porque pase algo con tal cosa y el indicador nos podría ayudar a denunciar eso. Entonces, me gustaría que compartieran sus ideas en grupos pequeños, van a ser en grupos de 2 o 3, y Sor te voy a mandar con Henry al grupo en el que esté Henry. Si alguien por favor necesita interpretación en lengua de señas que yo no lo sepa, por favor escríbamelo en el chat para poder ponerlo en el grupo con interpretación. Unas cosas técnicas sobre los grupos. Yo les voy a enviar de manera automática a sus salas. Lo que ustedes discutan en las salas no queda en la grabación, lo que digan en el chat o lo que digan, lo que conversen entre ustedes. Yo les voy a mandar un anuncio cuando les quede con el más o menos, van a estar más o menos 10 minutos en sus grupos, entonces cuando les queden 5 y cuando ya les vaya a cerrar voy a mandarles unos anuncios. Esos anuncios no son accesibles para lectores de pantalla, entonces por favor quienes lo vean, por favor léanselo al resto del grupo. Si alguien tiene alguna pregunta, van a ver en la sala un botón que dice pedir ayuda. Y cuando yo cierre los grupos, ustedes van a ver un conteo regresivo de 60 segundos. No tienen que hacer nada. Al cabo de los 60 segundos, se devuelven automáticamente. Si hacen presión en ese botón azul que les va a salir, van a salir antes. Entonces no tienen que hacer nada. Entonces, de nuevo, como... ¿por qué nos importan los indicadores para la preparación de este informe sombra en el que ustedes están trabajando? ¿Está clara la pregunta? Voy a ponerla en el chat para que les quede. Si me pueden hacer una señal con una reacción o hacerme señas en la pantalla para saber que está clara la instrucción. Bien. Listo, veo más reacciones. Gloria. Bien. Me gustaría escuchar cómo les fue, qué cosas identificaron. Bueno, Mariolis y yo, que éramos uno de los grupos, hablamos sobre la importancia de los indicadores
para aterrizar en la realidad. Decíamos que muchas veces en el sector de la discapacidad, pero sucede en otros también, adquirimos de alguna forma un lenguaje rutinario, nos acostumbramos a hablar generalizando sobre la situación de un país, pero que el informe sombra es una herramienta fundamental para contrastar nuestro lenguaje con una realidad, con lo que realmente está pasando y con la voz de las personas que están nos pueden testimoniar muchas veces cómo viven esas realidades de la situación de la discapacidad. Entonces, si no tuviéramos los indicadores, además de que trabajaríamos con visiones de pronto muy subjetivas o institucionales del contenido de la convención, realmente no estaríamos aterrizando el informe a un contexto real que es esencial para poder trabajar en él y para revisar si hay avances, si hay retrocesos y presentarlo también hacia afuera, pero sobre todo vivenciarlo nosotros desde nuestro trabajo en el área de la discapacidad. Eso fue lo que vimos. Gracias, María. ¿Alguien más quiere destacar algo que haya surgido en su conversación? Buenos días. No, prácticamente María resumió lo que habíamos hablado. Listo, Marioles. ¿Alguien de otro grupo? Zulay. Buenos días para todos y todes. Nosotras, bueno, estuve con la profe Aleida y con Andrea, Belandia creo que es el apellido. Pues yo creo que llegamos a dos conclusiones importantes a través de la discusión, y la primera es que pues tiene dos bondades, y es hacer el seguimiento, nos permite hacer seguimiento hasta dónde se está dando cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y lo segundo es que nos permite también y nos dice sobre qué preguntar y sobre qué medir frente a las acciones que adelanta el Estado, acuerdo a la convención y a la normativa que se tiene sobre las personas con discapacidad. Clave, ¿no? Porque cuando uno va a documentar violaciones de derechos humanos, y sobre todo en Colombia, no es como por dónde comienzo, ni siquiera especialmente como sociedad civil, que no tenemos la capacidad de un aparato estatal que tiene todas las bases de datos cruzadas, etc. Gloria. Bueno, yo quería compartirles que estuvimos con Nicolás y nosotros estamos trabajando el tema de salud, ¿no? Entonces lo miramos un poco en el tema de salud, y esto más es una reflexión y una pregunta a la experiencia que tienen ustedes en el grupo, una amplia experiencia, y es cómo podemos conseguir unos indicadores más de tipo cualitativo, porque es que más allá de decir cuántas atenciones o no atenciones se han hecho en salud, o que se nombre en cada política el enfoque de la discapacidad, encontramos especialmente en salud, y es mi criterio muy personal, que no hay una apropiación de la convención ni de los conceptos como tal dentro de las instituciones de salud ni en el talento humano. Y eso no es muy fácil de medir, porque están otros tipos de indicadores, pero esa es la percepción que he tenido en muchos espacios y en el tiempo que llevo en salud. Una aclaración que quería hacer, Gloria, es que los indicadores no son todos cuantitativos, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Los de resultado tienden a ser cuantitativos, pero los estructurales y de procesos siempre son cualitativos. Sí, pero hay algo que va más allá, que es esa, y yo lanzo una hipótesis, y es que como discapacidad sale de salud, ¿sí? Como discapacidad se plantea ese avance como es en la convención frente al modelo médico. Hay como una posición desde salud de eso ya no es con nosotros, ¿sí? Y falta realmente un esfuerzo grande frente a las acciones de consolidar ese derecho a la salud que debe tener todas las personas con discapacidad, ¿sí? Esa es como nuestra apreciación, en la medida en que vayamos adelantando en indicadores,
más como una reflexión en ese sentido. Gracias. Y claramente no pueden decir esto ya no es con nosotros porque efectivamente en la convención hay un artículo específicamente en derecho a la salud. Entonces no es que una cosa es decir que la discapacidad no es solo salud y otra cosa es decir que no hay salud para las personas con discapacidad. Distinto. Bienvenido Juan, me alegra mucho que te hayas podido venir. Otras personas que quieran compartir algo de lo que hayan discutido en sus grupos sobre la importancia de indicadores para la preparación de un informe sombra. O algo que quieran destacar de su conversación. Gilberto. Gracias, buenos días para todos y para todas. Entonces nosotros destacamos varios aspectos muy en resumen. El primero, resaltamos mucho el hecho del espacio, el espacio de encuentro. El hecho de encontrarnos es una forma de ayudar a construir colectividad a la hora de este ejercicio. Compartimos con María Victoria Galvis, ella de Cali, mi nombre es Gilberto de acá del Líbano, entonces eso ya empieza a ser muy valioso a la hora de esos tejidos que se quieren. Como segundo aspecto, entonces, sobre la importancia de los indicadores, resaltamos lo siguiente, lo de los indicadores pues ha sido visto como una estrategia de gestión en las organizaciones, era algo que también compartí en el chat hace un ratico. Entonces es muy valioso el hecho de que se traigan este tipo de mecanismos a la hora de la gestión de organizaciones de personas con discapacidad y especialmente a la hora de la gestión que debe haber en términos de esa observación o seguimiento o valoración a la Convención de Derechos. Una de las importancias sí que nos ha parecido bien valiosa es el hecho de que los indicadores nos ayudan a establecer con mucha precisión esa distancia que hay entre lo que dice la convención, lo que está escrito en el papel y la realidad. Esa realidad puede ser expresada en términos de la aplicación de la convención. Entonces, algo así como nos ayudarían los indicadores a establecer esa brecha que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Ya han comentado hace un rato, por ahí escuchábamos que desafortunadamente muchas cosas quedan en el papel. Sí. Es el informe, es este tipo de acciones las que nos permitirían precisamente ir por el camino de que lo que está escrito en la convención nos aproximemos a llegar a ello, a la garantía de derechos. Perfecto. Eso era en términos generales. Muchas gracias. Y recuerden que en la sesión que estuvieron con Ana María y con Rafael, y como lo que hemos hablado del proceso de informe sombra, hay varias oportunidades de intervención de la sociedad civil que pueden estar ancladas y deben estar ancladas en los indicadores para lograr recomendaciones más concretas, ¿sí? Porque digamos que parte de la estrategia de incidencia ante el comité es lograr recomendaciones que sean implementables, ¿sí? De nada nos sirve que el comité diga debe mejorar la situación de las personas con discapacidad en Colombia, porque pues eso no nos ayuda a presionar. Entonces, parte del proceso de incidencia con un informe sombra es lograr que el comité expida recomendaciones concretas, medibles y que sirvan para hacer presión específica para la sociedad civil. ¿Y cómo se logran esas recomendaciones concretas? Pues en el informe sombra, como documento inicial, en la sugerencia de preguntas que uno le dice al comité que le haga al Estado y en la sugerencia de recomendaciones que uno le pide al comité que le haga al Estado. Y pues quiero aprovechar que Juan Sebastián Jaime está aquí, que lleva trabajando en incidencia entre Naciones Unidas ya unos años, para ver si tiene algo que quisiera añadir sobre eso. ¿Sobre el lenguaje en particular que se usa o sobre las oportunidades? Que no entendí. Bueno, las dos. No, pues sobre el lenguaje hay muchas cosas escritas y documentos que
que podría recomendar para cuando ya esté ya trabajando en los documentos y en la planificación. Y son recomendaciones, creo que el acrónimo, porque a los gringos les encantan sus acrónimos, creo que son STAR. Entonces es como que sean medibles, que sean concretas, que tengan un periodo de tiempo, ¿no? Es como hay unos criterios para hacer buenas recomendaciones. Pero yo creo que uno también tiene que, más allá de de que esas sugerencias son buenas, también hay que tener en cuenta que es, y es algo que es una tendencia en los comités en los últimos años, es tener muy claro cuáles son los plazos más o menos realistas en los que se pueden cumplir o implementar las cosas a nivel nacional. Entonces muchas veces la gente del comité le va a preguntar a uno como, bueno, ¿y qué tan probable es hacer esto en los próximos años, ¿no? Como para, o sea, esto es algo urgente o que si le ponemos con mensaje de urgencia puede lograrse en el corto plazo o mejor lo dejamos para la próxima revisión, ¿no? Entonces, como jugar con el lenguaje teniendo en cuenta eso y saber que probablemente esas preguntas se vengan cuando uno empiece el proceso es importante. Bueno, sobre las oportunidades, sí, es lo que dijiste. Creo que no hay mucho más que agregar. Ahorita como es virtual, creo que es un poquito más complejo tener el impacto que uno podía tener antes. Pero bueno, la revisión de Colombia todavía falta un tiempo y esperemos que de aquí haya mejorado la situación de trabajo de los comités. Gracias, Juan. Henry Mejía. Bueno, primero que todo, buenos días. En cuanto a la pregunta que hacen de pues, la importancia de los indicadores para realizar este informe, voy a enviarles algo por acá. Un momento, por favor. Ok, acá él manda un mensaje al chat. Me permito leerlo. Dice, nos importan porque permiten medir el cumplimiento de los derechos humanos o de las políticas públicas, como por ejemplo el tema de la accesibilidad, que es transversal para todos y su cumplimiento es muy bajo en todo el territorio nacional, pero muy especialmente en los municipios no capitales, donde aún no se cumplen las recomendaciones del anterior informe de la ONU. Ese era el comentario que quería hacerles. Entonces, sí, eso. Bien, muchísimas gracias. No sé si acá alguien más quiere comentar algo. Mi compañera de grupo. Ok. Ya voy a... Relevo de intérprete. Gracias. Muy bien, pues creo que esta discusión es clave para entender qué tenemos para preparar el informe sombra. Tenemos las recomendaciones anteriores, tenemos esta batería de indicadores que produjo la Oficina de la Alta Comisionada, tenemos lo que el comité le ha dicho a otros países en diferentes temas, y con eso como estándares, ¿no? Y luego vamos a preguntarnos por dónde conseguimos los datos. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde están los indicadores? Perdón, Rafa, adelante. Sí, yo quería solamente destacar dos aspectos que conversamos con Jesús y con Claudia Murcia respecto a los indicadores. Uno, el hecho de que los indicadores nos permiten tener una visión de proceso. Es decir, esa tendencia que hay en el país tan fuerte de pensar que la realidad empieza cada vez que empieza un gobierno o que empieza una administración, y aquí estamos en un proceso de implementación pues, que viene desde el año 2009, y los indicadores nos permiten tener esa visión de proceso general en el tiempo. Y hay otro aspecto, además de los que ya han resaltado ustedes, que señaló Claudia, que me parece muy importante, y es la necesidad de cómo los indicadores pueden ser aterrizados a las condiciones particulares de los países.
Es decir, hay una batería de indicadores generales, pero hay unas condiciones y unas situaciones particulares. Y me parecería importante si Claudia puede un momentico explicar ese aspecto concretamente con relación al tema del conflicto armado, por ejemplo. No sé si Claudia está ahí, nos podría complementar esa idea muy rápidamente. Si está bien, Andrea. Sí, por supuesto, Claudia. Pero no la veo. No la No la veo. veo conectada. Creo que se le cayó la llamada. Bueno, Claudia lo que estaba señalando, lástima que no esté, es cómo la pregunta que hay es cómo los indicadores se aterrizan a las realidades particulares de los países y particularmente en una discusión que ha tenido el grupo que ha venido trabajando el tema de conflicto armado. Pues los indicadores hablan de temas muy generales, pero dadas las circunstancias particulares de lo que ha sido el conflicto en Colombia, pues habría que poder aterrizar esos indicadores a la realidad específica del país. Y creo Claro, que y ahí es serían, donde viene juntar con las recomendaciones anteriores que exacto, se cómo hace el se puente cruzan entre con las los... recomendaciones. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿dónde están estos indicadores? Los indicadores los encuentran en esta página web que voy a copiar en el chat por si pueden abrirla. Esta página es una caja de herramientas que hizo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que contiene unas guías de política pública y unos materiales de capacitación. En la parte de abajo, aquí donde dice monitoring, y voy a ponerlo en la página que está, porque muchas cosas en Naciones Unidas no todo está en español, en este caso está en inglés, pero aquí hay los materiales, los indicadores sí están en español. Entonces ustedes van hacia abajo donde dice monitoring. Ustedes van a encontrar que en esta tabla, en la columna de la izquierda están todos los artículos de la convención del 1 al 33. Y en la tabla de la mitad están los indicadores por artículo. Entonces, ustedes hacen clic en donde dice español y se los abre en formato Word. Y en la tercera columna está la guía de las fuentes y esa solo está disponible en inglés en este momento. Esa guía es bastante importante porque es como de dónde salen los datos y Naciones Unidas clasifica los datos como nivel 1 sobre lo que sí hay datos que se reportan, nivel 2 sobre lo que puede haber datos pero no están fácilmente rastreables e identificables y nivel 3 los que son información bastante compleja. Entonces si ustedes miran en las preguntas que yo les compartí, las preguntas 9 y 10 es dónde puedo encontrar los datos para completar los indicadores. La 9 dice, con el fin de orientar sobre cómo completar los indicadores de derechos humanos, se ha desarrollado una guía sobre fuentes de datos que proporciona ejemplos concretos de fuentes de datos existentes conectadas con los indicadores de resultados. Además, también identifica lagunas en la recopilación y el desglose de los datos actuales donde se necesitan más esfuerzos. Por ejemplo, muchas veces en casos de violencia basada en género, se clasifica, se desglosa la información por raza, género, edad, pero no por discapacidad, ¿sí? Entonces son datos que no están completos, por ejemplo, y eso era uno de los problemas que teníamos buscando información en medicina legal, por ejemplo, sobre violencia sexual. Entonces, eso es algo que es importante denunciar también en el informe sombra, ¿no? Es como intentamos encontrar esa información, no está desglosada de manera pública por discapacidad de esta y esta manera. Y en la pregunta 10 también es ¿qué pasa si no hay datos? Entonces, en eso la guía de fuentes también es importante. Entonces, la guía de fuentes es lo que está en la columna derecha. Mi sugerencia es pasarla por Google Translate para por lo menos tener una idea sobre las sugerencias que tiene frente
a cada uno de los artículos. Quisiera saber si todo el mundo logró acceder a este enlace y encontrar esta tabla que yo estoy mostrando en la página. Listo, Derly me dice que sí, Valentina me dice que sí. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema accediendo o encontrándola? Ok, parece que... listo. Entonces, esta es la tablita que les acabo de mostrar. Y entonces, bien, me alegra que todo el mundo haya logrado ingresar. Entonces, fíjense que está casi todos, está artículo por artículo, excepto 1 al 4, que siempre son los que en las recomendaciones, el comité produce recomendaciones conjuntas de los artículos 1 al 4, porque son los artículos base, ¿no? Bien. Entonces, quería abrir una tablita de indicadores por aquí para mostrarles cómo se ve. O sea, que me toca dejar de compartir. Ahí. Si abre, bueno, es una tabla. Espérense, ya les voy a abrir acá esta que es más fácil de abrir en PDF que mostrarles la de Word. Las tablas se ven así, pues abrí la de inglés, pero básicamente la de español la van a encontrar similar. Entonces, si ven que al lado izquierdo dice proceso, ahí va a decir estructural de proceso y de resultado. Y cada uno de estos son indicadores, 1.4.24. Entonces, los artículos 1 a 4 y el indicador 26, 27, 28, 29, 30. Así van a encontrar los clasificados. Ignoren el idioma en este momento, porque en español va a estar igual. ¿Sí? Va a estar cuál es el artículo y el número del indicador es el punto, lo que sigue después del punto. Si ustedes se fijan, por cada artículo hay varios indicadores. Entonces es demasiado amplio tratar de conseguir información para todos los indicadores. Y vamos ya Aleida nos va a contar en más detalle cuál va a ser el proceso. Pero entonces lo que yo quisiera pedirles es que en grupos pensemos, escojan uno de los artículos. Entonces, por ejemplo, Gloria dice que está trabajando en salud, entonces escoger de pronto el artículo de salud, un artículo que les interese de esta tabla. Cualquiera, el que ustedes escojan. Escoger un indicador, leer uno de los indicadores que están allí, pueden ser estructural, de proceso, de resultados, si les da tiempo pueden escoger más de uno. Y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo encontraría la información requerida para ese indicador? ¿A dónde haría? Entonces, me gustaría que me dieran aquí algunas ideas de uno cómo consigue información para llenar un indicador. Según lo que me está indicando. ¿Cómo conseguimos información oficial sobre ciertos temas en Colombia? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pueden escribir por chat o responder en voz alta. Ejemplos. Denme ejemplos de cómo se consigue información. ¿Cuáles son posibles fuentes de información? Los observatorios. Observatorios, entonces informes que haya de organizaciones de sociedad civil. Testimonios. Testimonios. Que sean comprobables.
testimonios comprobables, investigaciones, dice Leida, derechos de petición también, ¿no? Informes que haya presentado la Defensoría del Estado, dice derechos de petición, etc. Bien, entonces justo, me gustaría que miraran el indicador y dónde encuentran. Algunos de esos indicadores son de marco normativo, entonces dónde encuentra uno las leyes, dónde encuentra la jurisprudencia, porque en Colombia además no basta con que sea una ley. Hay jurisprudencia, hay regulaciones, hay decretos, hay resoluciones, hay, bueno, sabemos cómo es. Denuncias, exacto. Informes que hayan presentado, entonces, por ejemplo, la Fiscalía, Medicina Legal, todos esos tienen informes anuales de cómo procesan casos y de ahí se puede sacar información, etc. Muy bien. Andrea, pero ¿nos repites cómo es el ejercicio para ir en grupos? Qué pena. Ya, esos son los, en los grupos lo que van a hacer es escoger de esta tabla un artículo, el que les interese. Sí. Y abrir la tabla de español de la tabla de indicadores de ese artículo, ¿sí? Hacen clic en donde dice español. ¿Puedes copiar el link de la tabla? Porque es que no la encuentro yo en la página. Sí, ya lo vuelvo a poner. Gracias. Gracias. Está puro abajo de la página. Ah, ok. Bien, entonces, hacen clic en el de español, abren ese documento que va a ser esa tabla, que les va a listar todos los indicadores que hay para ese artículo específico, ¿sí? Y escojan un indicador, puede ser estructural de proceso de resultado, y respondan por favor estas preguntas. ¿Cómo encontraría información requerida para ese indicador? ¿Y qué recomendaciones podría pedirse al comité con base en el indicador que escogió? Entonces, escogió un informe sobre accesibilidad en los municipios de cabecera, como dijo Henry. Entonces, uno, ¿qué información conseguiría para pedirle al comité que recomiende qué? ¿Sí? ¿Está clara la instrucción? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, voy a copiar las instrucciones en el chat para que las puedan consultar cuando estén en los grupos. Van a estar más o menos... muy bien, bienvenidas de vuelta. Me gustaría saber, no lo que discutieron, sino cómo les pareció el ejercicio. Fácil, difícil, complejo, se enredaron con el link, algunas personas no pudieron abrir la tabla. Me gustaría saber cómo les fue, cómo lo sintieron. Bueno, nuestro grupo que estaba formado por Henry, Elena y por mí, no tuvimos dificultad para abrir la tabla. Elegimos trabajar sobre los indicadores sobre accesibilidad, pero sí nos pareció complejo porque en líneas generales no conocíamos el documento, o sea, o de una forma detallada. Yo comentaba que algunos de los grupos que estamos trabajando en los preliminares del informe Sombra sí lo hemos tomado como referencia y lo conocemos de pronto un poco más. Pero en líneas generales comentaba Henry que no se conocía, ni lo conocía tampoco nuestra población para poder aportarnos a su vez información sobre esto. En aras de las instrucciones que tú nos habías suministrado, elegimos el numeral. Pero no voy a entrar al contenido específico, solo quiero saber cómo la experiencia de hacerlo. Eso fue la experiencia, entonces nos perdimos un poco leyendo el indicador, o sea, y haciendo comentarios en general sobre eso, ¿sí? Sí, y Ángela dice, complejo porque no teníamos conocimiento previo del documento y el tiempo es muy corto para poder debatir. Sí, efectivamente en este espacio la intención era darles un abrebocas del trabajo de hormiguita que se necesita para pensar en indicadores. Porque esta tarea pues hay que hacerla con tiempo extendido y con el grupo que ya se va a dedicar a buscar la información y a decidir qué va a hacer, ¿no? Betty, cuéntanos. Bueno, pues de acuerdo que hay bastante información, pero creería que es un ejercicio que nos llevó a una reflexión muy importante, Andrea. Y digamos que quienes estamos acá de alguna manera y que estamos participando en la coalición, es una información que nos viene súper bien, porque creo que nos quedamos, o personalmente me quedo, y si alguien del grupo tiene algo que agregar, es que esta información que allí lo que alcanzamos nosotros a ver es desde
cuál es el indicador, qué hay en Colombia con respecto a ese indicador, dónde tenemos que buscar información y cuáles son las recomendaciones. Y en ese poquitos minutos que tuvimos, nosotros escogimos el artículo 19, que es un artículo bien interesante, son unos indicadores súper potentes, creo que nos lleva a reflexiones importantes y a entender, por ejemplo, que este artículo en Colombia tenemos solamente la 16-18. Entonces, creo que como herramienta para quienes estamos trabajando en los grupos, pues sí, nos da como un mar de información, pero nos permite aterrizar como esos indicadores. Ahí varios propusimos diferentes indicadores, entonces nos permitió como rápidamente poder hacer una lectura, pues no muy profunda, pero una discusión muy chévere. No sé si alguien del grupo tenga algo más que agregar. Lo importante es lanzarse al agua. Cada día y uno va pataleando como puede. Ángela dice, en general, desde el contexto, aún hay mucho por trabajar, desde el tema de salud persisten barreras, claro. Y eso digamos que es información que sabemos. Lo que nos ayudan los indicadores es decir cuáles barreras, en dónde se presentan, cómo pasan, etcétera, etcétera, ¿no? Henry. Ok. Asimismo, como Ángela lo había dicho, tuvimos muy poco tiempo para discutir la actividad y además es una situación general. Me disculpan, pero miren aquí el libro. Yo siempre lo llevo aquí debajo del brazo cada vez que voy a hacer una diligencia. Prácticamente es mi Biblia. Pero hasta el momento me encuentro con este documento de los indicadores. Yo no tenía conocimiento al respecto, la verdad me tomó por sorpresa. Es una guía valiosísima, muy, muy importante, que nos toca empezar a trabajar con ella. Por ejemplo, yo escogí el artículo 9 acerca de la accesibilidad y encontré clarísimo los indicadores de procesos, de resultados, y en procesos decía que se debe establecer una autoridad pues que vele por estos indicadores. A veces nosotros no reconocemos precisamente, no tenemos claro los objetivos de estos indicadores y por eso nos vamos por las ramas pensando muchas cosas y la verdad estos indicadores nos dan un camino precisamente articulado para trabajar y para generar un plan de incidencia frente a el nuevo gobierno, ¿cierto? Porque básicamente estamos despidiendo bye bye a la administración y ahorita con los nuevos candidatos nos toca empezar a generar precisamente incidencia en base a estos indicadores. Es muy importante y pues gracias a esta capacitación, a esta actividad, es un conocimiento importante que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante. Gracias, Henry, por eso. Y piensen también que tener estos indicadores también nos ayuda a incidir en los planes de gobierno que tenga que hacer la gente. Y lo otro es que es mucho más probable que el comité expida recomendaciones en línea con los indicadores, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces es mucho más predecible por dónde el comité va a mandar las recomendaciones a Colombia. Bueno, estamos cortos de tiempo y quiero pasarle a Gloria un comentario breve y le paso la palabra a Leida. Sí, breve porque trabajamos en salud con todo el grupo, muy queridas Mónica y Terly Porras y los demás, Gilberto. Miramos los de salud y entonces veo yo algo que encontramos. Ya hemos hecho una revisión, digamos, Plan Decenal de Salud Pública porque es muy importante y tiene sus indicadores. Mirando estos indicadores resulta que el Plan Decenal de Salud Pública trabaja también sobre estos indicadores, ¿sí? Ahí entonces, ahí es que entrar a mirar cuál es el análisis que se hace frente a lo que decidió escoger frente a los indicadores, el plan de salud y lo que está como recomendaciones en la convención, ¿no? Entonces vemos que discapacidad siempre se va quedando. Entonces son esas minucias que nos llevan a hacer el análisis, porque seguramente nos van a decir, ahí están todos, porque sobre eso trabajamos. Y efectivamente, el del gobierno está estructurado sobre esos mismos indicadores.
Ese era el comentario, gracias. Gracias, Gloria. Una última recomendación antes de pasarle la palabra a Leida, es que no ignoren la columna de la derecha, que es la guía de fuentes de información, porque por cada artículo hay una guía que sugiere formas de encontrar esa información y sugiere fuentes, y eso puede dar buenas ideas para las preguntas que se hacen en los derechos de petición, etc. Desafortunadamente, esa guía solo está en inglés, entonces hay que pasarla por el traductor de Google para poder conocer su contenido en español. Pero pues igual algunas de las personas que están acá hablan inglés y podrían también tener una conversación al respecto de la guía de datos. Es importante mantenerla. Entonces ahora sí le voy a pasar la palabra a Leida porque me comí todo el tiempo de la sesión para que hable de la herramienta que están desarrollando. Muy bien, Andrea. No, agradecerte por este gran panorama que has logrado dar para nosotros. Entonces, quiero comentarles que desde la Universidad Nacional hacemos parte de la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad desde el año 2014, desde su creación, cuando Andrea nos hizo la gentil invitación. Y en este periodo, la coalición recibe apoyo de Humanity and Inclusion y de USAID para hacer este segundo informe alternativo. Ahora, cuando nos convocan, nos dicen, mire, necesitamos que se desarrolle una herramienta y se aplique para que este segundo informe sea mucho más robusto, tenga muchos más elementos de contraste. Y empezamos a estudiar esto desde el semestre pasado en nuestro observatorio de la maestría. Allí en varias ocasiones contamos con los valiosos aportes de Andrea, de Berel Monroy. Quiero comentarles que Berel por tema de COVID no nos pudo acompañar hoy y por eso pues estoy haciendo la presentación del avance de la herramienta. Y también de nuestro colega Jaime Sabogal, quienes nos han llevado a explorar todo este mundo de los indicadores y nos han permitido ver la herramienta tan valiosa que ellos mismos ya son. Entonces, esta herramienta se va a basar en esos indicadores. Por eso ha sido tan valiosa esa panorámica detallada con tanto trabajo que nos ha presentado Andrea. Así que, bueno, voy a rápidamente mencionar estos indicadores de Naciones Unidas, el uso de esos indicadores, cuál es la herramienta para este proyecto entre Coalición y HI, qué beneficios tiene esta que va a ser una lista de verificación. Vamos a mostrar la lista de verificación y los usos probables que podemos tener con ella. Así que estos indicadores de Naciones Unidas, entonces les había dicho cuáles son los temas que estamos trabajando allí y que ya las Naciones Unidas tienen guías como esta para la medición y aplicación de indicadores de derechos humanos y ya más específicamente tal y como nos lo... espérense un momentico a ver si puedo... La emoción me hace a ver si puedo colocar esto que se vea mejor. ¿Ahora sí? Bueno. Perfecto, Leida, ya está completo. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, entonces, en esa guía que presenta Naciones Unidas tenemos los indicadores de derechos humanos y ellos nos van a facilitar, como ya lo mostró ampliamente Andrea, la comprensión y aplicación de todas esas disposiciones que se han planteado en la Convención. Y ello nos va a permitir medir el grado de cumplimiento de esas disposiciones de la Convención y mirar si hay avances o retrocesos, los que también los hay, en el tiempo. Así que ahora no avanzo. Con las flechitas. No me deja. Ahora. No. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, ahora otro de los puntos muy importantes es que no solamente están planteados indicadores genéricos, que serían básicamente atributos. Hay indicadores que nos hablan de la estructura, de los procesos y de resultados, que no voy a entrar más en detalle porque ya Andrea lo explicó muy claramente. Y solamente insistir en lo importante de... No sé por qué no me avanza.
Dale más clic. La importancia de los atributos que son elementos fundamentales y características que van a distinguir un derecho específico de otros. Eso va a ser muy importante porque cada uno de los indicadores tiene una razón de ser y no se está cruzando con otros. Entonces, cuando encuentra uno ese valioso tema, decimos, bueno, ¿cómo podemos usar esos indicadores ya en el marco de la convención y más específicamente en nuestro marco? Tenemos que, bueno, esto no lo facilitó Jaime Sabogal, análisis y caracterización de situaciones para nosotros es muy importante. Para poder monitorear esas políticas públicas, varios de ustedes ya lo dijeron, para priorizar también esos grupos de mayor vulnerabilidad, para tomar decisiones, para definir qué metas queremos alcanzar, para evaluar programas y proyectos. Muchos de ustedes hablaron de eficacia, eficiencia, de calidad, para hacer el monitoreo de situaciones y para específicamente el monitoreo en el cumplimiento de los derechos. Ahora, en el tercer punto, ¿cuál fue la herramienta que nosotros elegimos? Como les decía, bueno, yo llevo muchos años en la Universidad Nacional, voy a cumplir 32 años de trabajo en la universidad el próximo mes, entonces quiero contarles que la mayor parte del tiempo he estado encargada de seminarios de investigación y hemos trabajado con instrumentos, con temas de confiabilidad, validez, y cuando a mí me dijeron, no, tienen que hacer un instrumento, yo dije, en 3 meses, eso es una locura. Pero no, ya leyendo en detalle se trata de una herramienta. Y como herramientas para hacer monitoreo, una de las más recomendadas son las listas de verificación. Así que ahí nos enfocamos todas las energías y por eso contamos con tantas recomendaciones en relación con los indicadores. Estas listas de verificación y chequeo son muy importantes. Primero, porque ya contamos con indicadores desde las Naciones Unidas y todas las organizaciones civiles que han avanzado en estos temas. La norma ISO 9000 nos dice que una lista de verificación, también conocida como lista de chequeo, es una de las herramientas más efectivas para el monitoreo y el control de procesos. Y otro elemento fundamental en este proyecto que estamos desarrollando, tiene tiempos y costos razonables. Esas son las razones por las cuales elegimos hacer una lista de verificación. ¿Cuáles son los beneficios entonces que encontramos para que en el proyecto usáramos la lista? Cardona y Restrepo nos dan algunos elementos que nos gustaría compartir hoy con ustedes. No todos los que ellos trabajan los tenemos, pero aquí algunos. Porque nos deja una trazabilidad de la actividad realizada para las evaluaciones requeridas, porque nos va a permitir concentrarnos en aspectos críticos del proceso que puedan llegar a generar resultados no esperados. La sistematicidad que nos da nos ayuda a realizar las actividades y también asegura una secuencia en esa ejecución de tareas o actividades. Todo ello beneficia al proyecto, todo ello consolida a futuro el trabajo de la coalición en estos temas. Hicimos muchas consultas y algunos de ellos en la Universidad Distrital encontramos en los repositorios listas de chequeo donde muy claramente decía, mire, ¿cuál es el requerimiento? En nuestro caso, en lugar de requerimientos tenemos indicadores y hablamos del grado de cumplimiento. Sí, no, parcial y observaciones. Se nos hizo muy coherente con la búsqueda que estábamos haciendo. Así pues, llegamos a la lista de verificación que hemos venido desarrollando desde la Universidad Nacional en la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social. Así tenemos, ya con el logo renovado de la coalición, la lista de verificación, pero una advertencia, lo hemos desarrollado por cada uno de los artículos priorizados al interior de la coalición. Tenemos quién lo diligencia, la fecha y alguna muestra. Aquí, por ejemplo, tenemos de los artículos 22 al 25, indicadores sobre respeto a la privacidad y el derecho a la vida. Todas esas tablas que nos mostró Andrea ya están consolidadas aquí en la lista de verificación por cada uno de los artículos. Y tenemos el indicador, la parte que está en negrilla sería el atributo y los indicadores están con los numerales. Así que es mucho más fácil preguntarnos, ¿se cumple? Sí, no y parcialmente.
¿Se cumple? Sí, claro. Entonces, aquí podemos anotar si hay una legislación oportuna, si hay programas, si hay presupuesto. ¿Qué es lo que hace decir que se cumple? Generalmente vamos a encontrar más que es parcialmente o que no se cumple. Y eso a futuro nos llevará a hacer preguntas que van a conformar la lista de cuestiones. Entonces, perdón, dale, dale. También están las como recomendaciones sugeridas, no, ahí no entran. ¿Cómo que habría que recomendar? No, todavía no. Esperamos que ese sea un paso futuro, porque como hemos visto que nos estamos aproximando, incluso nosotros, ¿recuerdas, Andrea, el semestre pasado? Incluso nosotros en la maestría estábamos reconociendo este tema de los indicadores y debemos manejarlos, prepararnos para manejarlos a profundidad. Entonces creo que esa es una de las segundas fases que viene para el proyecto. Y bueno, ya en el cierre, los usos de la lista. Brevemente les comento, la hemos considerado... Perdóname, Aleida. Claro que sí, Rafa. Buenos días. Buen día. Felicitaciones previas a tu celebración de los 30 y tantos años. ¿Tú podrías, por favor, precisar un poquito más el tema de la lista de cuestiones, el cuestionario que hay? Si tú puedes devolver, digamos, hay un comentario y al mismo tiempo una lista de cuestiones, ¿cierto? Sí. Vamos entonces para el uso de la lista. La consideramos en primera instancia como una lista de chequeo, una lista de verificación de si se cumple o no se cumple los elementos en estructura, en proceso y resultados que tiene previsto los indicadores. Entonces se dice ante la medición del cumplimiento, miramos si hay avance en cada indicador o no, y ese es un llamado de atención. Ese llamado de atención nos permite a nosotros, a partir de ese enunciado, convertirlo en una pregunta. Y esa pregunta va a ser fundamental para que en el momento dado, ya al interior de la coalición, podamos hacer una lista de cuestiones. Cuando se identifique ese incumplimiento particularmente, los grupos de trabajo entonces harán esas preguntas y esa lista de cuestiones se dirigirá a Naciones Unidas. Entonces, ese es un elemento muy importante. También consideramos que a partir del trabajo que se realice con este instrumento, con esta herramienta, se podrán precisar los derechos de petición. Esos indicadores claves se podrán precisar las solicitudes de información en los derechos de petición que se soliciten. Andrea, ¿alguna precisión que me quieras ayudar a hacer aquí? La única que quería decir era si las fuentes de donde con lo que se concluye si sí o si no parcial estarán también como de manera... Sí, estarán, disculpa, gracias. En la parte final estamos dando los créditos a las fuentes y para cada artículo estaremos colocando, obviamente en inglés porque no tenemos cómo hacerlo distinto, cómo ampliar el tema para cada grupo, porque este es bastante información a desarrollar. En algunos momentos previos ya cada uno de los grupos está teniendo carpetas con los informes de Procuraduría, con sentencias de la Corte, con muchos elementos que les permiten manejar y ver ese cumplimiento de indicadores. Entonces, eso es a manera global lo que hemos venido desarrollando desde la maestría para este proceso. Obviamente requerirá ajustes ya en el uso. Quiero destacar que está este trabajo financiado por USAID y cuenta con el apoyo de Humanity and Inclusion, como lo había mencionado al inicio. Aquí también tenemos una serie de referencias. La primera, obviamente, como lo había señalado André, son esas preguntas frecuentes sobre indicadores de derechos humanos y otras más que fuimos encontrando. Ahora yo le voy a pedir a Valentina que por favor nos coloque un enlace porque lo que queremos pedirle al grupo es que se inscriban en los artículos que más les interesa de los ya priorizados en la coalición, en los cuales se interesa trabajar a sus organizaciones o si es a título personal. De tal manera que les estaremos convocando para la próxima semana a conocer un poco mejor y a trabajar con nosotros en esta lista de verificación.
de igual manera, les vamos a enviar Perdona otra vez. la lista de verificación completa, disculpa, la lista de verificación completa para que cada uno de ustedes la pueda ir observando, estudiando y sea un trabajo como más sopesado, ¿no? Porque todos ustedes decían, Andrea, pero es muy corto tiempo para una información tan amplia, para entrar a discusiones. Entonces, sí. Rafa, cualquier precisión que nos ayude, gracias. No, era en este punto, ay, devuélvete por favor. Ah, perdona, ¿acá? Sí, esa es la idea. Al Dale. momento de llenar, ¿cómo Sí. diferenciamos entre comentario y lista de cuestiones? La lista de cuestiones, te entendí, son las preguntas que se van a dirigir Sí. o recomendar al comité. Sí. Y el comentario me imagino que tiene que ver sobre el estado en que encontramos la información. Exactamente. ¿Sí? Digamos, no se cumple comentario, no se ha logrado sancionar la ley tal o cual, ¿no? Sí. Por ejemplo, perdón, aquí no alcanzó a salir que esto está en estructura, como lo señalaba ok. Andrea, muy relacionado con la normatividad. Entonces, bueno, sí se cumple porque ya tenemos en el caso del artículo 19 la ley de capacidad jurídica. Sin embargo, en los comentarios estamos diciendo, oiga, pero ¿se está aplicando o no? Y damos ejemplos concretos y sentencias, etcétera, etcétera. Y allí en la lista de cuestiones vamos entonces a hacer anotaciones aquí. Las preguntas que vayan surgiendo, especialmente cuando algo no se cumple y es vital, es un tema vital para las personas con discapacidad de nuestro país. ¿Tienes la mano levantada? ¿Algo más, Rafa? No, señora, perdón, se me quedó la mano arriba. Bueno, Gracias. perfecto. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. Dice Mariolis que no le abre el enlace. No, pero a mí sí me abrió. Intentémoslo de nuevo, por favor. O si no, simplemente qué artículo te gustaría manejar o qué tema y nos das tu contacto para enviarte la información más detallada. Gracias, Andrea, porque no veo. Mariolis dice educación. Es artículo 24, por favor, nos mandas tu dato y ya te colocamos en la lista. Bueno, le voy a pedir a Valentina que mientras ustedes se inscriben, muestre el instrumento total, la lista de cuestiones que hemos venido desarrollando hasta ahora. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias. Como ustedes pueden observar en la parte de abajo están por los grupos del 1 al 4, la lista de indicadores, cuál es el atributo. Baja un poquito más, Valentina, por favor. Ahí se van a encontrar cuáles son relacionados con la estructura. Sigue, por favor. Son bastantes por cada uno. Cuáles son los resultados y cuáles son los de proceso. Entonces, con ese panorama y completando con lo relacionado a las fuentes de verificación, entonces nos va a permitir llegar a hacer una información más completa. Tenemos para el artículo 6, el artículo 11. Perdón, ¿el artículo 12 no está priorizado? No, no está priorizado. Como este es el primer informe, vamos a encontrar, hay algunos temas que vamos a dejar recomendados, André. Por ejemplo, nos llamó particularmente la atención la cantidad de espacio que ocupó en el informe oficial de Colombia el tema de trabajo. Aquí no ha sido priorizado trabajo y tendremos que vernos en pensar en relación con trabajo si tenemos información, si es un tema relevante y otros, como Andrea está diciendo, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Se ha priorizado también los artículos 14, 15 y 17 que tienen que ver con justicia, tratos crueles e inhumanos, el artículo 24 de educación, el artículo 22 y 25 que tienen que ver, el 25 particularmente con salud y el 22 con respeto a la privacidad. Entonces creo que estaba preguntando Gilberto si los temas de cultura no están particularmente. Tenemos otros temas, perdón, creo que aquí falta el artículo 9, quiero mencionarlo porque es el de accesibilidad, donde
hay un liderazgo de FENASCOL en ese artículo particularmente. Así que vamos a estar trabajando con ustedes la próxima semana, de tal manera que este sea un elemento, una herramienta realmente útil para los grupos. Si tienen alguna pregunta, comentario, Valentina, ya podemos cerrar esta parte. Escuchamos si hay preguntas, comentarios, voy a ver el chat. Sí, creo que ya tenemos que cerrar. Bueno, ya tenemos cuestiones de tiempo. Agradezco a todos y todas la participación y espero poder seguir trabajando. Betty, creo que tú cierras. Gracias, Aleida, por tu tiempo, por tu presentación muy clara, y Andrea, por supuesto, nuevamente agradecer siempre ese compromiso que tienes con el colectivo de discapacidad, no solamente en Colombia. Unos comentarios finales. Acabamos de colocar ahí en el chat el link de la nueva página de la coalición. Agradecemos, por favor, que le echen una miradita y nos hagan comentarios que tengan con respecto al tema de accesibilidad. Ya hemos recibido algunos comentarios de María Covadonga. Muchísimas gracias, María. Y la idea es nosotros estos comentarios enviarlos al desarrollador de la página, pero lo necesitamos lo más pronto posible. Esto lo estamos circulando hace ya como una semanita, entonces agradecerles muchísimo. Y en línea con lo de la nueva página de la convención, agradecerles que nos envíen el link de la página o del sitio o la red social que ustedes quieran que aparezca en la página, es decir, allí cuando van a estar los miembros de la coalición va a aparecer la página web o la de Facebook o bueno, la que ustedes consideren. Entonces es importante que nos lo envíen para nosotros enviarle esos links al desarrollador y los coloque allí y quede linkeada pues cada organización a los que deseen, ¿no? Y los que la tengan. Entonces... Henry tiene una pregunta. Bueno, ya voy. No sé, Valentina, si colocamos el correo del informe sombra o dejamos mi correo, como quieran. Bueno, Valentina, entonces ya colocas el correo, ¿sí? Listo. Mientras tanto, Henry, cuéntanos. Listo, pues acerca de este espacio de preguntas, no sé si de pronto me desvíe un poco del tema, pero yo tengo una inquietud. Anteriormente ya habíamos establecido prioridades de los artículos seleccionados, pero ahora pensando, tengo una inquietud. Por ejemplo, el artículo 33, acerca de las herramientas independientes, mecanismos, discúlpeme, error de interpretación, mecanismos independientes. ¿Será que lo vamos a priorizar o en qué proceso va? Porque me preocupa que de pronto el Ministerio de Justicia, ya hemos establecido algunas discusiones con ellos, pero ¿será que hemos seguido un proceso de seguimiento frente a este artículo o simplemente vamos a tomar en cuenta estos artículos que vimos en este listado de chequeo? Yo quisiera comentar que en el documento que ya se había desarrollado previamente había unos artículos priorizados y luego en las primeras reuniones nuevamente se hizo consenso. Eso no quiere decir que sean los únicos y exclusivos que se van a trabajar en este informe segundo, informe a sombra, pero sí los que vamos a priorizar, porque ustedes comprenderán, son 3 meses escasos de trabajo para producir una herramienta, para aplicarla, para tener unos resultados. Entonces, desde el año pasado hemos venido trabajando con los grupos, se van a ampliar los grupos, se va a ampliar la participación. Hoy incluso una persona en el grupo pequeño nos decía, no, en realidad no conozco lo suficiente la convención, esto de los indicadores es nuevo, entonces
por ejemplo, fortalecer la página de la coalición es importantísimo para que haya mucha más información, para que tanto el primero como el segundo evento se cuelguen y la gente tenga un panorama más amplio. Y acompañar estos procesos va a ser muy importante. Entonces sí, seguramente después de que se haga este cierre, decimos cierre parcial, ¿no? Entonces en este momento recomendamos que se tengan en cuenta otros artículos, las razones y quiénes podrían estar asumiendo. Sería básicamente así, Henry, que lo tenemos proyectado. Betty, no sé si quieres completar. No, agradecerle a todos. Nos mantuvimos durante las casi 2 horas en este espacio, no 2 horas larguitas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues súper contentos del número de asistentes de este segundo evento y del primero. Y invitarlos a las personas que hemos invitado a ser parte de la coalición, pues contarles y seguirnos fortaleciendo. Agradecer pues a los intérpretes, a FENASCOL, y desearles pues un inicio de año muy feliz y que ojalá tengamos muchos logros y nuestro informe, el informe de la coalición sea un éxito y realmente aporte para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Un fuerte abrazo para todos y todas.